Hola, estamos con Antonio Sanchís Pallarés. Pallarés. Antonio Sánchez. Sanchís ha escrito varios libros sobre toda la parte marítima del Grao, Malvarrosa, Nazaret y Cabanyal. Antonio, quería preguntarte por qué has hecho esto. Yo es que cuando hay una cosa que no la entiendo, hago lo posible por enterarme de verdad. Cuando yo era presidente de la Asociación de Vecinos de la Malvarrosa, mucha gente me preguntaba qué significaba Malvarrosa. Yo pues no lo sé, pero lo voy a averiguar. Me costó 8 años, pero lo averigué al final hasta encontrar todos los orígenes del fundador de la Malvarrosa, del nombre, del sitio donde vivía, cómo compró los 364.000 metros cuadrados que tenía de jazmines, de flores, de palmeras, etcétera. Una extensión que llegaba desde la cadena hasta la Patacona. Y estuve averiguando cómo compró cada uno de los pedacitos de terreno que formaron esos 365.000 metros cuadrados, que prácticamente pues eran su casa. Ahí plantaba un geranio especial que llaman Malvarrosa, y por eso le dio el nombre a todo el barrio, porque todo el barrio era suyo. Antonio, ¿esta historia cuántos años te ha llevado de investigación? La de Malvarrosa 8 años. ¿Y las demás? Las demás prácticamente se puede decir entre averiguaciones y escritos y confirmaciones, prácticamente es un promedio de 8 años por libro. ¿Y total cuántos libros? 5. ¿40 años de investigación? Sí, el último solamente el de Nazaret me ha costado 9.000 horas de trabajo. ¿Cuál ha sido tu respuesta económica? 0. Has puesto dinero, ¿verdad? Pues al principio, cuando yo los repartía, todavía me defendía, pero luego con el tiempo ya con el de Nazaret, como prácticamente yo ya tenía la idea de que esto beneficiara a la Asociación de Vecinos de Nazaret, y el libro se ha vendido poco, porque con el tiempo cada vez la gente compra menos libros. Entonces la gente, incluso hay libros, tesis de doctores y grandes estudiosos de la guerra fundamentalmente, que editan libros y simplemente los regalan, los ponen en internet gratis. Ahora la gente, libros que no sean bestsellers no los compra. ¿Y por qué lo has hecho? Es la misma respuesta del principio. Yo lo que no sé me intriga, y entonces hasta que no descubro el porqué no paro. Porque la palabra Pueblo Nuevo del Mar era una palabra que sonaba como en lontananza, sonaba como una cosa casi, diríamos, un poco enigmática, y poquito a poco fui averiguando qué es lo que significaba. Es muy curioso porque toda la documentación relativa a Pueblo Nuevo del Mar, es decir, el Cabanyal, Canyamelar y Camp de França, estaba en unos sótanos del actual ayuntamiento, porque cuando el Cabanyal dejó de ser un pueblo independiente, toda la documentación pasó al archivo central, le quitaron todas las atribuciones al ayuntamiento del Cabanyal, igual que al ayuntamiento del Grao, y toda esa documentación la guardaron en cajones en el ayuntamiento, de la plaza del ayuntamiento. ¿Qué año sería eso? 1898. ¿Y tú has escarbado allí? Claro, eso ha sido lo fundamental. Lo relativo al Cabanyal, que es moderno, diríamos que ya no está en el archivo del reino, como es moderno, pues eso está, ahí empleado pues años yendo cada día al archivo del ayuntamiento. ¿Y has estado también en el archivo del reino? Claro, fundamentalmente para las partes más antiguas. ¿Has tenido algún reconocimiento por parte de la universidad?
Pues se puede decir que sí, pero sin exagerar. De la universidad me han llamado incluso para dar alguna conferencia en la cátedra de antropología de Chaussat-Foucault. Me han reconocido los libros, hacen escritos más serios y me citan en ellos. Yo como tampoco soy muy presumido, yo con tal de que la gente se entere de los orígenes de su barrio ya me doy por satisfecho. ¿Y qué te gustaría, perdona que sea tan bruto diciéndotelo, que pasara con tus libros cuando fallezcas o te vayas a mejor vida? No me importaría que se perdieran, con tal de que hubieran dejado una huella que algunos otros pudieran seguir pisando. Y efectivamente eso está ocurriendo. Está el Baidal, el actual cronista de la ciudad de Valencia, que está basándose en autores del Cabanyal como otros y como yo mismo, como el Felip Benz y gente de esta que están, el José Aledón también están siguiendo la huella, están poniendo de su parte en todos los archivos que encuentran, van profundizando y se sacan cosas nuevas. Yo lo que quiero es que la cosa no se quede ahí, sino que la gente mejore lo que yo y amplíe lo que yo he escrito. ¿Tú has sentido algo especial cuando entrevistas a gente que ahora ya no está, pero que ha contado una experiencia de vida vital? Tremendo, porque hay cosas que cuando yo he entrevistado a personas muy, muy determinantes, pero que cuando las entrevisté no sabía quiénes eran, no había profundizado en lo que significaba. Yo llegué a entrevistar al comandante Benedito, el fundador de la columna Torres Benedito. Yo estuve en casa de don José Rodríguez Olazábal, presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, que entonces era Valencia simplemente, del Reino de Valencia. Don José Rodríguez Olazábal, que fue el que puso un poco de orden en la justicia valenciana para evitar todos los paseos que había por el Saler, por la playa de Malvarrosa, etcétera. Y este señor fue el que puso las bases para que no se matara a nadie sin justificar. Don José Rodríguez Olazábal sí significó una gran alegría por mi parte. Pero en fin, como muchísima gente. Y tú sabes que tus libros son, ya lo has dicho también, es decir, son fuente de consulta de mucha gente que quiere saber sobre algo en especial de un barrio o de una zona. Pues sí, estoy relativamente contento por eso. Yo sé que muchas veces la gente no me cita ni nada, pero vamos, que es igual. Yo con tal de que la gente tome aprecio no solamente por la orla marítima de Malvarrosa, Cabanyal, Grau y Nazaret, sino que esto les sirva de estímulo para empezar los estudios sobre su propio pueblo, su propio barrio, por ejemplo, Patrais, Benimaclet, Paterna, todos estos sitios. Pues esto es lo que a mí me estimula, que ellos también descubran los fundamentos de su historia. ¿Por qué has elegido los poblados marítimos, todos los pueblos pegados al mar, con las historias del mar, las historias marinas y sus gentes, y no has elegido, por ejemplo, el barrio de Nabellos o la calle La Paz? Bueno, además de que lo del barrio del Carmen, la Ciudad Bella, sí que tengo cositas que voy recogiendo, porque es que yo empecé con una visión política de la situación. Yo fui a vivir a Malvarrosa adrede porque sabía que ya se estaba cociendo algo. Malvarrosa es prácticamente un laboratorio de ideas y de acción en tiempo antifranquista, ¿no? Yo estaba allí metido y para salir del marasmo y de la miseria en la que estaba Malvarrosa, que tenía las acequias descubiertas, no tenía escuelas, etcétera, pues hicimos fíjate qué cosa más curiosa, una cosa decisiva.
En el Ministerio de Urbanismo estaba previsto, ya estaban por todos los ministerios y por todos los ingenieros de España, ya se había acordado que de Puzol a Pinedo habría una autopista que arrasaría Malvarrosa, que pasaría por encima del puerto y llegaría hasta el Saler. Allá en nuestra asociación, yo era su presidente y el fundador de estas actividades, conseguimos un hito fundamental, que es convertir lo que estaba previsto como autopista, convertirlo en paseo marítimo, que es hoy día el más frecuentado de Valencia. Es un orgullo y es una gran alegría pasear por la playa de la Malvarrosa. Yo estaba ahí en Malvarrosa y lo más lógico es lo que se me vino encima, porque yo no escogí a Malvarrosa, fue la Malvarrosa la que me escogió a mí. Y toda la gente estaba preguntando qué significa Malvarrosa, y voy a enterarme. Estuve por todas las huertas preguntando a 1000 personas, pero 1000 contados una por una, no lo digo por decir. Yo estaba cada día hablando con una persona durante varios años. ¿Y qué año era eso? Pues esto empezó en 76, 1976, sí. ¿Tuviste algún problema con ¿Tuviste algún problema con la autoridad de momento? Para la escritura del libro no, en la asociación de vecinos sí, pero para la redacción de los libros no tuve ningún problema. ¿Y puedes decir o puedes considerar que te sientes satisfecho con el trabajo realizado? Mucho, completamente. ¿Y por qué ahora, con tu edad, después de haber escrito todos los libros, haber dedicado 40 años a escribir los libros, sigues todavía yendo a la biblioteca? ¿Qué es lo que te estás cociendo? Pues el último libro, que es el de Nazaret, escrito por Ramón Arqués y por mí. Ramón Arqués es fundamental en la historia de Nazaret, que lleva allí 40 años escudriñando lo que significa Nazaret y trabajando no solamente por conocer su historia, sino por mejorarla, con la creación del centro social y muchas más cosas, la escuela de danza, de música, etcétera. Por tanto, que es el que me ha servido a mí de estímulo también, y entre los dos hemos escrito el libro de Nazaret, pero era tan voluminoso, había tantas historias por contar, que recogimos hubiéramos podido escribir 800 páginas del libro, ya teníamos prácticamente 800 páginas escritas. Conseguimos reducirlo a menos de 400, pero aún así, solamente con eso llegamos hasta 1936. Y claro, pues queda ahí pendiente y de 1936 hasta ahora, ¿qué ha pasado? Entonces, aunque ya seamos más mayorcitos, hemos decidido darle un colofón a toda esta historia, y estamos empezando ya está prácticamente a la mitad de la segunda parte del libro de Nazaret, redactado casi. Lo curioso es que, así como el libro de Nazaret, primera parte, lo que nos costó fue encontrar datos, en esta segunda parte lo que más nos cuesta es desechar datos, escoger, porque tenemos demasiados datos que harían el libro insufrible. Vamos seleccionando los datos para dar solamente lo fundamental, y aún así el libro va a ser cortito también. Pues oye, Antonio, yo creo que podríamos estar 2 horas más aquí. Si me lo permite, estaré en más entrevistas poco a poco. Ahora vamos a ver cómo vas aportando cosas a la sociedad valenciana, y además en breve volveré otra vez a preguntarte cosas concretas. Por lo que veo, tu vida ha estado plena y está plena, y cuando te vayas seguirá plena. Con lo cual, oye, pues un privilegio poder estar aquí y haberte hecho esta pequeñita entrevista aficionada. Para mí lo mismo, sí. Venga, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta dentro de poco. Vale.